Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún congresista de los Estados Unidos. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún gobierno extranjero. Yo le rindo cuenta a los pueblos. Yo le rindo cuenta en primer lugar a mi pueblo, al pueblo cubano. Cuando triunfa la revolución, la justicia revolucionaria conmovió al mundo. Las sentencias de los tribunales revolucionarios castigando justamente a los criminales de guerra de la dictadura de Batista fue también informada de un modo intencionado, tergiversado, falso. Pero al ser medios de difusión en un contexto en el cual eran los que tenían vamos a decir, el sello, la potestad, la condición que le da a los públicos y las sociedades para decir las cosas y por tanto las verdades, en nuestra opinión eso iba a suceder con este hecho o con cualquier otro que sirviera de pretexto para atacar la revolución con una primera acción, la mediática. En Cuba, las dos grandes empresas de radio y televisión, que eran los Mestres, con todo el sistema de televisión de la CMQ, CMBF, Canal 7, etc. Las noticias que ellos daban eran las de la UPI, porque eran los representantes de la UPI. Y el otro bloque era Amadeo Barleta. Tenía Telemundo, tenía varias emisoras de radio, etc., que era el representante de la AP. Se plegan al hecho porque responden a esos intereses, porque todavía no se ha producido el cambio de sistema socioeconómico y político hacia un tránsito diferenciado en el sistema de propiedad. Por lo tanto, están todavía en el poder los medios que responden a la burguesía. Y ellos no podían hacer otra cosa que hacerse eco de la agenda que el imperio les daba, porque respondían al imperio, respondían a los propietarios, respondían a ese dinero que todavía no se había producido de la nacionalización. Todavía en Cuba los medios de difusión eran privados y por tanto, ¿a quién responden? Un capital. En esa época, el periódico El Diario de la Marina, que es uno de los periódicos que va a tener la gran confrontación con la revolución, es uno de los que internamente ya está haciendo una propaganda y se monta también sobre el problema de los fusilamientos. Ha sido parte histórica de un comportamiento que no es ni espontáneo, que no resulta para nada festinado, sino que es parte de una metodología de acción muy asociada a las intervenciones y las sanciones de corte económico-política, diplomáticas y luego la justificación para la intervención militar y por tanto trabajar la opinión pública. Todo un proceso que desde la comunicación durante todo el siglo XX fue un ejercicio científico y profesional práctico que desarrollaron los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, tú tienes un ambiente en ese sentido en el cual la verdad de lo que la revolución podía proyectar quedaba abajo. Y aquí lo más importante es que no había tanques pensantes. Del lado de acá no había un laboratorio. Del lado de acá se estaba imponiendo una verdad pura y dura. Se estaba imponiendo un pueblo. Fue entonces la urgencia, como se ha explicado, de una operación verdad, en medio de una distorsión de la noticia y de una campaña dirigida desde el corazón del imperio que había armado y había sostenido a esa tiranía sangrienta y la había conducido a esquilmar
a robar y a saquear al pueblo cubano. Cuando los jóvenes aparecían, when the young people would appear murdered in the streets with the tops of their heads, de los cuarteles se llenaban de cadáveres, when the yards of the barracks would be full of cadavers, when our women were violated, los niños eran asesinados, when the children were murdered, cuando en las embajadas penetraban las hordas policíacas when para the asesinar police force would go into the embassy to assassinate our people, no se hacían esas no one campañas. made a campaign against Cuba. Yo diría que Fidel Castro se caracterizó por la originalidad de todo lo que hacía. ¿Qué sucede? Que la respuesta que da Cuba, en este caso en la dirección, es una respuesta que no se esperaba. Porque en primer lugar, ¿qué esperar ante una campaña como esa en un pueblo que aparentemente no estaba organizado, aparentemente no tenía una base sólida de esa revolución? La respuesta fue completamente desconcertante. Y él convoca entonces a toda la prensa del mundo a venir. Quiero decirte que esto también es una osadía tremenda, porque cuando tú convocas 400, 300, 200 periodistas, ahí viene de todo. Vengan los que son, vamos a decir, engarce de esa opinión entre el hecho y la realidad, y el medio per se y su difusión, vengan a nosotros para que vean la realidad. Y nadie se las pueda contar. Al llegar y ver la realidad, esa podía desmontar. Esa realidad, el chocar con la realidad va a desmontar cualquier hecho. De hecho, usted lo puede después tergiversar, pero va a ser muy fuerte que usted lo tergiverse cuando además sus pares también son capaces de verlo y obviamente es tan fuerte el impacto que tienen que jugar a ponerse de acuerdo para consensuar agendas. Y eso es un proceso mucho más complejo. Ese es el origen de la Operación Verdad. Eso fue lo que se le llamó la Operación Verdad. Es decir, la verdad de Cuba frente a las calumnias, etcétera, que se están armando alrededor de los juicios que se están efectuando. Sirvió para que el mundo, a través de los periodistas que vinieron a participar en ella, conociera lo que realmente era la justicia revolucionaria y lo que era la lucha del gobierno revolucionario por establecer una nueva sociedad y estructurar un nuevo país en Cuba. De esa manera, la Operación Verdad se convirtió en un acontecimiento extraordinario y no fue el único. Era necesario demostrar a Somoza, a Trujillo y a todos los tiranos del entorno qué esperaba a sus sicarios y persecutores, qué esperaba a los asesinos y torturadores. Y se abrió entonces el proceso revolucionario que convirtió en noticia en todas partes del mundo una victoria que por vez primera venía acompañada de una justicia ejemplarizante. Fue una acción de comunicación política con todos sus matices. Por supuesto, llevado a cabo por personas que me atrevo a decir que no dominaban una teoría de la comunicación, que los conducía ante todo un saber, porque no estamos frente a personas que no supieran qué querían y a dónde querían llegar, y sobre todo con un sentido de justicia muy fuerte. Entonces, lo más interesante de esta Operación Verdad es que fue una operación en la cual se le demostró al mundo entero que lo que se había hecho era un acto de justicia. Y yo te diría algo que para mí fue muy significativo. La revolución cubana ganó simpatías. Y entonces sí era necesario que el lenguaje nuestro, la verdad nuestra, se pudiera transmitir con la limpieza y no la manipulación con que lo hacían otros. Y es ahí donde empieza a surgir esa idea que va a concretarse en ese mismo año en la creación de Prensa Latina.
Prensa Latina surgió de la agudeza política de Fidel, de la voluntad del Che como luminoso dirigente de la revolución cubana y como Fidel latinoamericana y universal. Pero ya cuando se crea Prensa Latina, yo diría que ya había un consenso de un grupo de intelectuales, periodistas, de gente que trabajaba un poco con la información y que sí ya estaban convencidos que había que hacerlo. El problema es no dejar el vacío. Ella es producto de un proceso comunicacional, político y cultural sin precedentes, para sacar de donde no hay esos recursos necesarios para existir, con la capacidad de tener corresponsalías allí donde hace falta, no solamente recuperar información, sino donde ofrecer información. A partir de ese momento surgió un propósito, lograr que la noticia debía tener un marco, que ese concepto de responsabilidad y de conocimiento de la utilidad del editorial y la noticia estaba presente aún antes. Siguió y lo demostró en el tiempo, papel importante como voz de los no alineados, un papel importante como voz de todos los latrocinios cometidos en América Latina con las dictaduras. Más de una vida estuvo en peligro en esos momentos, pero fue capaz de denunciar todo eso y de ponerlo en el contexto. No había otro protagonista, pero no había otro escenario mejor que Cuba y su dirigencia política con esa visión para generar que este medio saliera. Por primera vez hubo una voz latinoamericana transmitiendo los problemas de América Latina y pensando en la liberación de América Latina. Y a partir de ese momento, Prensa Latina jugó un papel importante que llega hasta nosotros. Precisamente por la hegemonía de los medios, por el control de la información, por la supuesta neutralidad de las agencias internacionales, más que nunca es necesario el testimonio verdadero y la capacidad de transmitir, la capacidad de dar a conocer. La operación verdad es necesaria ahora, más que nunca ahora, lo ha sido siempre. Todo cuanto se está haciendo en el mundo hoy, desde el punto de vista comunicacional, está pensado. A este nivel productivo, a este nivel de escala social, nada es casual. Siempre será necesaria una operación verdad. Nos casaron con la mentira, dijo Fidel en memorable discurso, y nos obligaron a vivir con ella. Por eso cuando oímos hablar de la verdad parece que se derrumba el mundo. Y yo diría, si no es 1000 veces preferible que se derrumbe el mundo antes que vivir en la mentira. Hoy quizás la operación verdad es más importante que nunca.